Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida al taller Manejo Efectivo de Inspecciones Laborales en el marco de la contingencia sanitaria. Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, a medir. Y me complace muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación para atender este taller sumamente importante, oportuno, y qué mejor que con un asociado, un aliado tan importante como De la Vega Martínez y asociados para que puedan impartir y conducir un tema tan delicado y de interés para todos. Les pido nada más, antes revisar muy bien la configuración de sus equipos para que no haya mayor interferencia ni problemas de sonido, revisar que su micrófono esté abierto para cuando quieran participar o se les requiera participar, si no, mantenerlo apagado igual que su video. Preguntas las pueden ir haciendo llegar, si son tan amables, a través de la sección de preguntas y respuestas en la barra de herramientas que tienen la base de la plataforma Zoom, y verán justamente la sección de preguntas y respuestas. Y sin mayor preámbulo, pues vamos a entrar en materia para el manejo efectivo de inspecciones laborales en el marco de la contingencia sanitaria. Y empezamos con el doctor Ricardo Martínez Rojas. Ahí tienen su semblanza. Voy a leer algunos de los temas y puntos fundamentales de su trayectoria. El doctor Ricardo Martínez Rojas es socio fundador de la firma De la Vega y Martínez Rojas, líder especializada en la atención de asuntos laborales y migratorios, representantes únicos en México de la Alianza Internacional EGANI Global. Con más de 40 años de experiencia, el doctor Ricardo Martínez Rojas se dedica a la resolución de graves conflictos colectivos laborales, concentrando su práctica profesional en las materias de derecho laboral y seguridad social, huelgas, titularidades de contratos colectivos, reestructuración de empresas para lograr su mayor competitividad. Su conocimiento y dominio de las legislaciones locales, nacionales e internacionales le han permitido asesorar a empresas nacionales y transnacionales de enorme relevancia en temas que van desde la constitución y apertura de operaciones y contratación de expatriados hasta litigios laborales y negociaciones del más alto nivel. Y esta mañana también nos acompaña Blania Cristina Correal, consultora externa de la firma De la Vega y Martínez Rojas. Previo a su actual posición, fue la directora senior de Recursos Humanos en Nissan México, directora de Recursos Humanos en Danone, Norte de América Latina, directora de Recursos Humanos en Coca-Cola FEMSA para Colombia y Venezuela, y gerente regional de Coca-Cola FEMSA para el área de talento y desarrollo organizacional. Costa Rica, particularmente Costa Rica. Blania es ingeniera industrial por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Cuenta con una maestría en ingeniería industrial por la Universidad de los Andes en Colombia. Participó en el programa HR Practices diseñado por la Universidad de Michigan y FEMSA. También cursó el programa Authentic Leadership Development de la Escuela de Negocios de Harvard. Y también nos acompaña Adrián Castillo, asociado de la firma De la Vega y Martínez Rojas. Previo a su ingreso a la firma, fue el director jurídico laboral de BBVA, gerente corporativo de relaciones laborales de Grupo Modelo de IFA, gerente general de recursos humanos en Grupo AGA de Occidente y gerente corporativo de relaciones laborales y jurídico laboral en Servicio Panamericano de Protección. Abogado de profesión por la Escuela Libre de Derecho, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia y maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Bienvenidos, doctor Ricardo Martínez Rojas, Blania y Adrián. Y sin más preámbulo, pues les dejamos cámaras y micrófonos a ustedes para conducir el taller. Muchas gracias y buenos días a todos. Pues muy buenos días. Como siempre, muchas gracias a nuestra queridísima Medir, que somos parte con mucho cariño. También agradecer a Mauricio, Alonso y a todo el equipo directivo de Amedir. Y bueno, y como dice mi querido Mauricio, sin más, Blania les va a dar algunas pequeñas ideas de cómo vamos a manejar el taller. Adrián se va a lanzar al fondo y entre los tres iremos haciendo comentarios sobre los distintos temas. Blania, por favor. Gracias, Ricardo. Pues muy buenos días a todos. La verdad, bienvenidos a este taller. Vamos a utilizar varias herramientas. Este taller tiene como objetivo ser una herramienta muy práctica. Está diseñado justamente para que las empresas puedan afrontar de manera efectiva las inspecciones. Por esa razón van a encontrar ustedes temas a veces operativos, porque nos hemos dado cuenta que cuando manejamos este taller de forma muy estratégica se nos olvida que el primer paso es recibir al inspector
y por esa razón pues, van a encontrar ustedes el día de hoy temas muy prácticos y muy concretos. Para iniciar, les vamos a pedir, por favor, utilizar la plataforma www.menti.com. La encuentran ustedes también en el chat. Ahí pueden encontrar el link directo al que vamos a accesar. Yo me voy a cambiar en este momento a la plataforma y les voy a pedir que vayan ingresando para hacer una prueba inicial. Lo que tenemos que hacer es dar esta dirección www.menti.com, y el código que es el 504764 que aparece también en pantalla. Y aquí vamos a probar con la primera pregunta. Esta pregunta obviamente la estamos haciendo como prueba porque básicamente vamos a estar interactuando con ustedes. Nos encanta tener un público tan grande y cuando hemos dado el taller en públicos así de grandes, pues esta herramienta nos ha facilitado mucho la interacción. Y la pregunta que les queremos hacer es, ¿con cuál de estas tres imágenes asocian ustedes una inspección? Vemos la primera imagen, un hombre envuelto en llamas, que seguramente está sudando mucho por la cantidad de preguntas y explicaciones que le están haciendo. Una pelea de osos, es decir, un día difícil, complejo, con muchos argumentos que vienen y van. O una tarde en la playa, no se sorprendan que en algunos casos nos han contestado con el caso de las inspecciones como una tarde en la playa. Y dado que tenemos en este momento más de 113 personas conectadas, vamos a esperar a tener al menos una cantidad representativa. Ya tenemos 20 respuestas, queremos tener un poquito más para probar que a todos nos esté funcionando la herramienta de manera correcta. Como lo vemos ahí, sí, generalmente se pelean entre la pelea de osos y el hombre en llamas, en una explicación de cómo se siente esta inspección. Pero pues nosotros sí les prometemos que este taller va a ser como una tarde en la playa, va a ser bastante divertido, bastante claro y sobre todo con herramientas muy concretas para que ustedes puedan enfrentar este desafío de las inspecciones que estamos viviendo ahorita. Ya tenemos cerca de 40 respuestas. Yo me voy a pasar a la presentación. Sigan ustedes por favor contestando y les vamos a pedir mantenerse por favor en la plataforma porque la vamos a utilizar para diferentes preguntas en el camino. Yo le voy a pasar la palabra a Adrián para que comencemos ya con las inspecciones. Adelante, Adrián. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Nos da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes por este vía. Estamos cerca, pero lejos, como dice la publicidad. Y bueno, pues esperar que todas sus familias estén bien de salud, que todos ustedes en casa pueden estar resguardados en estos momentos que parece ser que estamos en el pico de la epidemia. Y bueno, pues ahorita más que nunca es muy importante cuidarnos, reforzar las medidas de sana distancia, del uso del equipo de protección personal, que muchos no estamos acostumbrados a usar y que bueno, pues será parte de lo que en muchos lados se ha denominado como la nueva normalidad, concepto que ha incluso tomado el Estado mexicano para hablarnos de estos días que vienen. Y bueno, pues vamos a estar el día de hoy presentándoles este taller. Esperamos que les encante y que esta hora y media que vamos a pasar con ustedes sea de muchísimo provecho. Esta imagen que tenemos aquí en pantalla pues representa un poquito de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Hoy el inspector de la Secretaría del Trabajo, los inspectores federales sobre todo, pues están llegando con la caballería, ¿verdad? Sabemos que hay un plan tanto de la Dirección General de Inspecciones Federales del Trabajo como de una nueva dirección que se llama del Empleo Digno, donde en conjunto pues emitieron una serie de lineamientos a sus inspectores, donde plasman cuáles son las reglas que van a seguir los inspectores al desahogar este tipo de inspecciones durante los siguientes, pues primero pensábamos días, luego semanas, ahora parece ser meses, y bueno, pues tenemos que estar preparados para que en el momento que llegue el inspector, pues tengamos todo en regla y todo bajo las normas sociales mexicanas y cumplir con la ley para que no tengamos alguna consecuencia negativa. El taller está enfocado a saber qué tenemos que cumplir, qué debemos tener preparado para que en el momento que llegue el inspector todo salga bien y no estemos batallando en ese momento buscando hojitas por todos lados y yo aquí lo había dejado y dónde está el engargolado, háblenle a Pedro porque se lo llevó, etcétera, etcétera, sino tener todo el material listo, todas nuestras reglamentaciones que sabemos que debemos de cumplir listas y en el momento que llevemos a cabo la inspección no estar sufriendo y no se vuelva
pues como vimos en las imágenes, este hombre en fuego que no sabe qué hacer, si rescatar, si regresar, si combatir fuego, o dos osos así terribles peleándonos con el inspector y sea un día infernal en la planta o en nuestro centro de trabajo. Si seguimos, Blania, por favor. Vamos un poquito de antecedentes. Hay muchísimos ya al día de hoy decretos emitidos por las autoridades básicamente federales. También tenemos algunas determinaciones estatales e incluso municipales. Es ahí muy importante que en el lugar donde ustedes tengan sus centros de trabajo, pues solamente hoy nos vamos a referir a la parte federal, que es la que puede inspeccionar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, pero a nivel estatal y a nivel municipal, pues también habrá autoridades que tengan facultades. Básicamente a nivel estatal, las secretarías del trabajo locales o estatales o las direcciones generales del trabajo. Recuerden que hay estados que no tienen Secretaría del Trabajo, sino que simplemente tienen direcciones que normalmente le reportan a la Secretaría de Economía. Y bueno, pues ellos también tienen una serie de inspectores que seguramente estarán llegando a nuestro domicilio. Pero el curso del día de hoy está enfocado básicamente a las inspecciones que tenemos en marcha, que son enviadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Esta historia empezó, digamos, desde el punto de vista jurídico el 19 de marzo para celebrar a San José. Y en esta fecha es cuando el Consejo de Salubridad General, que es pues una de las autoridades más viejas que existe en México y que por ahí la teníamos totalmente olvidada y ahora pues se ha vuelto el centro y el foco de las autoridades en México, y que es presidida por el secretario de Salud y que está integrada por varios secretarios de Estado, de algunos directivos, por ejemplo, del IMSS, y incluso por personal académico. Está ahí los rectores de algunas universidades, de las principales de México, y este Consejo de Salubridad General publica el 19 de marzo el primer, digamos, documento que nos va a ir sirviendo de base y de guía durante todas estas semanas, donde reconocen al SARS o que genera el COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. De ahí viene un espacio pues, de total oscuridad, de no saber qué iba a pasar o qué iba a ordenar el gobierno mexicano. Y viene la Secretaría de Salud hasta el 30 de marzo, donde ya decreta formalmente el acuerdo del Consejo de Salubridad General, donde se suspenden las actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril en principio. Como ustedes saben, para esa fecha ya la sociedad había reaccionado a la interrupción de labores y al distanciamiento social, que no sabíamos que existía, que pensábamos que era como pelearnos con nuestros vecinos, pero no, el distanciamiento social realmente tiene que ver con una regla de salubridad que después capitalizaron a través de esta heroína mexicana que se llama Susana Distancia. Y viene el 30 de marzo esta publicación, viene una total obscuridad de saber cuál era esencial, cuál no era esencial. El 31 de marzo vuelve a salir un comunicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se determina cuáles actividades eran esenciales en México y cuáles no. Por ahí, pues para sorpresa de muchos, algunas de las actividades que en Estados Unidos habían sido decretadas como esenciales, en México no se decretan como esenciales, y pues también bajo una redacción muy pobre, muy confusa desde nuestro punto de vista, empieza a funcionar, digamos, un gran número de empresas que bajo el sustento de ser esenciales, pues comenzaron a realizarlo así, y de ahí deriva precisamente todo este operativo de inspecciones que ha llevado a muchas empresas a cerrar y algunas a tomar medidas adicionales para poder estar abiertas siguiendo todos los protocolos de salubridad y de seguridad, sobre todo de la salud de los trabajadores. Y viene, oye, Adrián, querido, sí, a lo mejor hacer aquí una mención nada más rápida
de que, como dice ahí el segundo decreto, el del 30 de marzo 2020, ese fue muy importante porque el gobierno federal mexicano, pues propiamente legisló con una figura llamándola emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Ese decreto, como lo pones ahí claramente, es del 30 de marzo y su vigencia terminaba el 30 de abril. Pero es importante señalar ahí que el gobierno, con objeto de no declarar la contingencia sanitaria, que sí está claramente reconocida en nuestra ley, en el artículo 42 bis, 427, fracción 7, 429, fracción cuarta, hubiera dado claridad a una situación jurídica que era pagar salario hasta por un mes, salario mínimo. Y aquí pues el gobierno, con tal de hacer una jugada política, fue que salió con que la emergencia sanitaria por causa mayor, que además está mal aplicado porque realmente estamos frente a una fuerza mayor. La causa mayor es generada por el hombre y la fuerza mayor por la naturaleza. Entonces, pero esa es una nimiedad. Lo importante es que la base jurídica no existe de la emergencia sanitaria. Debieron haber declarado claramente la contingencia sanitaria. Desde nuestro punto de vista, del criterio nuestro de la firma, es que estamos en una contingencia sanitaria y que no había elementos jurídicos para declarar esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Perdón la interrupción, mi querido Adrián, pero era meter un poco el comentario de ese segundo decreto. No, muy importante, sobre todo porque la autoridad ha insistido sobre todo en la parte de la comunicación informal, en que no estamos en una contingencia sanitaria, sino en una emergencia y que por lo tanto no se actualiza los supuestos del 42 bis, creado exprofeso para este tipo de circunstancias, después de lo que vivimos por la fiebre aquella del H1N1. Y bueno, pues desafortunadamente pues no quisieron asumir ese costo político y han tratado de desinformar a muchas empresas y a muchos trabajadores con la idea de que no estamos en una contingencia y por lo tanto no aplica el 42 bis, que bueno, pues ya a estas alturas, como tú igual lo has comentado en otros foros, pues está totalmente superado, porque ese primer mes que las empresas tenían de oxígeno pagando el salario mínimo, pues hoy ya se volvió, pues no solamente necesitan oxígeno ni de estos respiradores de la gente que se enferma, sino bueno, pues ya están en algunas en franca agonía, liquidando ya personas a diestra y siniestra, porque simplemente pues el apagón que tuvimos de la industria y de los servicios en muchísimas áreas del país, pues han llevado tristemente a que hoy las empresas tengan que tomar medidas mucho más complejas y mucho más drásticas que haber pagado el salario mínimo durante el primer mes, que les hubiera dado muchísima fortaleza financiera. Pero muchas gracias, Ricardo, por el comentario. Y siguiendo con la presentación, viene, como ustedes saben, el 21 de abril, un nuevo decreto donde pues nos dicen que la suspensión de actividades iba a llevar del 30 de marzo al 30 de mayo. Como ustedes saben, la semana pasada hubo una serie de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación con el fin de establecer aquellas industrias que podían regresar ya a la actividad. El Diario Oficial que se publicó en primer término en las páginas del Diario Oficial de la Federación, como ustedes, la mayoría de ustedes seguramente recordarán, simplemente desapareció. Después salió la Secretaría de Gobernación a platicarnos que bueno, pues había sido un error en la publicación. Al día siguiente salió publicado otro acuerdo que aparentemente era el que un día antes debió haberse publicado, y pues cambiando ya en gran medida el texto de las reglas para la reoperación básicamente de la industria de la construcción, de la industria minera y de la industria de la fabricación de cualquier material relativo al transporte. Y con ello, bueno, viene una serie de comentarios
tremendos respecto a la crítica de ese último acuerdo, que provocan que el día viernes haya otra publicación de una serie de medidas corrigiendo las del día jueves y ampliando el espectro de las mismas, donde ya da una serie de lineamientos aparentemente un poco más claros, donde las empresas tendrán un espacio para cumplimentar entre el día de hoy y el día 31 de mayo para poder arrancar el 1 de marzo, el 1 de junio, si las instituciones del gobierno así lo aprueban. Es momento que no tenemos esas reglas que hay que cumplir. Por ahí ya hoy salió pues un documento donde aparentemente se dan algunos de los lineamientos que tendremos que cumplir y una página donde tendremos que ingresar nuestra solicitud dándole a conocer al Estado nuestros protocolos de seguridad. Sin embargo, bueno, pues ya lo intentamos probar hace unos minutos y simplemente no carga la página y seguramente será porque muchos lo estamos intentando, pero en el transcurso del día seguramente, y si no mañana, pues esperemos que ya en las páginas oficiales, tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, puedan aparecer ya claramente cuáles son esos lineamientos que tendremos que cumplir para la reapertura para el día 1 de junio. Y bueno, pues esto ha generado una serie de confusiones, de malos entendidos, de malos acuerdos, de gente que ya estaba lista para empezar a trabajar desde el día de hoy y que bueno, pues desafortunadamente de nueva cuenta el Estado sentimos que nos quedó a deber con este tipo de decretos, pero que bueno, pues tendremos que irlos cumpliendo en los siguientes días y hay que estar muy atentos en lo que necesitamos. Estamos preparando ya un webinar para los siguientes días con este aspecto, para que si están interesados, pues seguramente vamos a tener ya toda la reglamentación que ustedes van a tener que tener, ya sea en esta etapa de reapertura para este tipo de empresas, y lo que consideramos es que seguramente en los siguientes semanas o esperemos días, pues las industrias o los comercios que vayan abriendo de otro tipo de materias, pues seguramente van a tener que seguir este mismo tipo de protocolos. No queremos que sea algo limitativo a estas empresas, sino que es pues la punta de lanza de la reglamentación y de esta nueva vida que nos espera en los centros de trabajo para los siguientes semanas y meses. Oye, aquí mi querido Adrián, sí comentar que estos 3 decretos en el Diario Oficial de la Federación pues le dan la razón a López Obrador, ¿no? Ha estado diciendo constantemente en la mañanera que no hay que guiarse por noticias falsas y que es raro que las primeras noticias falsas sí aparezcan en el diario, pero en el Diario Oficial de la Federación, que pues realmente es una pena que el Diario Oficial de la Federación confunda, suba un decreto, lo baje a las 2 horas, publique otra cosa. Y esto ha generado mucho problema, porque efectivamente la industria, y hay que ser claros, de la construcción, con todo lo que conlleva la construcción, que para abrir va a tener que abrir toda una cadena económica. En segundo lugar, el decreto dice transporte, y por transporte deberíamos de entender desde el automotriz, camiones, pero también el transporte aéreo, la industria aeroespacial. Y luego finalmente, bueno, pues la minería con todo lo que conlleva la minería, ¿no? Sí generó que muchas empresas ya empezaran a empezar a trabajar en el momento que salió el decreto. Ha generado una gran confusión porque tenemos varios clientes pues, internacionales, ya se les había avisado que podían abrir plantas en el país y la verdad es que como en muchas cosas estamos quedando mal, ¿no? Y luego si lo juntamos con esta grave noticia energética de que se frenan las energías limpias y ya con inversiones, bueno, esto genera mucha confusión y me parece que el punto importante de estos decretos es que a partir de hoy hasta el día 31 de mayo, pues se deben de preparar las plantas, se debe de hacer y cumplir con todas las medidas que les vamos a platicar aquí ahorita, pues de la sana distancia, los 2
metro y medio, 2 metros entre trabajadores, con las ideas que les vamos a dar para las inspecciones, pero será muy importante, tenemos muchos clientes que ya iniciaron hoy y que ya están, si no están ya operando, sí están haciendo todo este trabajo de ver si van a poder operar con sana distancia, dar el gel, dar los tapabocas. Muchos clientes están comprando estos túneles sanitizadores. Entonces, sí está bien. Algunos clientes nos han dicho, mira, yo desafortunadamente voy a tener que empezar a operar porque mis corporativos en el mundo ya me pidieron que pues en base al primer decreto empecemos a elaborar, ¿no? Entonces, les vamos a dar aquí algunas recomendaciones a la hora de la inspección para que quede claramente que estamos cumpliendo con todos los protocolos, pongan o no que los publique el gobierno, pero los que ya de por sí no sabemos, ¿no? Muchas empresas que ustedes representan son corporativos internacionales que seguramente ya reabrieron plantas, nos decían varios clientes, mira, yo ya reabrí plantas en China, en Alemania, ya reabrí puertas en algunos lugares de Estados Unidos y pues ya tenemos ahorita por lo menos la experiencia de la reapertura. Gracias, Adrián, perdón la intromisión. Que aprovechando, Adrián y Ricardo, nos llega una pregunta que me parece importante plantearla en este momento y es, ¿las empresas esenciales que ya estaban trabajando también deben cumplir estos lineamientos y registrarse en la página? Pues yo creo que sería conveniente. Adrián lo dijo es lo con que no claridad. Sabemos. Adelante, Adrián. Correcto, es de las dudas que tienen. La información que acaba de salir hoy y que no ha sido publicada de manera oficial ni en el diario oficial de la Federación ni en las páginas oficiales del gobierno, es que efectivamente las empresas que ya vienen funcionando como esenciales sí podrán ser verificadas bajo estos nuevos lineamientos, que realmente corresponden a lo que ya vienen haciendo las empresas hasta esta fecha, es decir, no se mete nada raro, que tengan que usar un traje espacial los trabajadores, nada, es simplemente las mismas reglas que veníamos viendo en la guía de acciones que publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con su última actualización del 14 de abril y con esas mismas reglas es realmente lo que traen estos nuevos protocolos, ahora quizás con una mejor formalidad frente a la autoridad y sobre todo con el requisito de tener el permiso para la apertura. Consideramos que esa parte sí, no, las esenciales no lo van a tener que cubrir. Si seguimos, Blania, por favor. Bueno, esto es parte de lo que ya comentaba Ricardo. En la perspectiva de la oficina, la suspensión colectiva por contingencia sanitaria ya sucedió. La parte de la obligación que indica la ley durante este tiempo, que son 30 días, es a través del pago de una indemnización. Como no hay trabajo, pues no hay salario, y bajo esta figura, pues lo que se paga como salario mínimo es a través de una indemnización. Seguimos, por favor. Oye, ahí me gustaría hacer tantito paro, Adrián, en el sentido de decir sí, que por cualquiera de las dos figuras que nos fuéramos, ya sea la contingencia sanitaria establecida claramente en la Ley Federal del Trabajo, que da un salario mínimo, o por la creada por el gobierno de emergencia sanitaria por causa mayor, el término más largo que ya hubiera podido suceder terminó el 30 de abril. Entonces, a partir del 1 de mayo, en nuestra opinión, las empresas no esenciales que están paradas no están obligadas a seguir pagando salario. En consecuencia, pues no tendrán que pagar el IMSS, el Infonavit, impuesto sobre la renta, impuesto sobre nómina, que no hay salario. Claro, no estamos invitando a nuestros amigos de AMEDIR a que no les paguen, los que puedan pagar, pagan, pero nuestra opinión jurídica es que no hay obligación de pagar salario ni todas sus consecuencias a partir del día 30 de abril, que cualquiera de las dos figuras ya terminó.
O sea, si nos fuéramos por una o por otra, ya terminaron. Además, recalcar que esto es una indemnización. La indemnización no es salario. En consecuencia, no genera IMSS, Infonavit y los demás impuestos. Pero, pues aquí es importante señalar que también los vulnerables, cuando en el primer decreto que claramente enunció Adrián, se ordenó retirarlos y mandarlos a su casa, y con pago de salario, no hay disposición alguna que obligue en las leyes a pagar el salario de los vulnerables. Creo que también jugaban con esta obligación de los 30 días. Los decretos repiten que el vulnerable no debe trabajar, es correcto, pero pues nosotros no creemos que tengan la obligación las empresas de pagar salario. Si se le está pidiendo una incapacidad, pues que vayan al IMSS y que les den. Para eso pagamos el carísimo seguro de enfermedades y maternidad. Con eso, gracias por el comentario, Adrián. No, muy bien, muy oportuno, Richard. ¿Por qué tenemos que prepararnos para manejar efectivamente una inspección? Bueno, ahí desde luego la imagen que ven ustedes es una exageración, aunque bueno, pues de acuerdo a lo que determinaron la semana pasada, donde ya los militares van a estar haciendo funciones abiertamente de policía, pues quizás sí ya la siguiente etapa es que el inspector llegue con este uniforme verde a revisarnos, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, lo que sabemos que está pasando en la realidad es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal ordenó este operativo inspección extraordinaria. Vamos a ver ahorita cuál es la importancia de que el operativo solo ordene inspecciones extraordinarias y tenemos por eso que estar muy atentos para ver, ahorita vamos a platicar sobre las consecuencias de no tener en regla parte de nuestros documentos y de nuestras actividades y sobre todo cómo debemos de preverlas para que en el momento que recibamos a estos escuadrones en nuestras oficinas, pues tengamos la forma de salir adelante con una inspección. Seguimos, Blani, por favor. Vamos a seguir pues un tipo de línea de tiempo, de flechita. Este es el orden en el que vamos a presentar que creemos que son los puntos más importantes. Cómo debo recibir la notificación al inspector, qué información puedo entregar y cómo la debo entregar, cuál es la población vulnerable de acuerdo a lo que ya comentaba ahorita Ricardo, qué van a buscar en la inspección sanitaria y cómo aseguramos que el acta que levante el inspector sea realizada de forma adecuada. Vamos entonces a empezar, por favor, ya con el tema de la inspección tal cual. Muy bien, para esto les voy a pedir que regresemos a la página de www.menti.com, mismo código que les habíamos dado. Tuvimos cerca de 81 participantes y vamos a revisar la siguiente pregunta. Perdón un segundito que creo que la página se nos logueó un poco, seguramente por la cantidad de participantes. Pero bueno, aquí básicamente vamos a hablar de la notificación. ¿Qué hacer cuando tenemos una notificación? ¿Y en cuánto tiempo deberíamos estar recibiendo la notificación? Perdón un segundito. Entonces, la pregunta es la siguiente, misma página, mismo código. Aquí nos está presentando ya la cantidad de participantes. Y la pregunta es, cuando tengo una inspección extraordinaria, ¿cuánto tiempo antes debo recibir el citatorio para iniciar el proceso? Ahí tengo varias alternativas, tenemos un minuto para contestar, por favor. Las alternativas son, en una inspección extraordinaria, 24 horas antes, 48 horas antes, iniciará el desahogo en ese mismo momento, un mes antes, ninguna de las anteriores o no necesita notificación. Ya tenemos 37 respuestas, vamos con un muy buen ritmo de respuestas, muchas gracias. Vamos a esperar a tener por lo menos unas 80 respuestas. Nos quedan 30 segundos, por favor, para quienes no han contestado todavía. Ya son 20. Para terminar con esta respuesta, recordemos, en una inspección extraordinaria, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo recibir el citatorio? Ya nos quedan menos de 15 segundos para cerrar la pregunta. Tenemos cerca de 77 respuestas, muy bien. Bueno, ya son 5 segundos finales.
Muy bien, viene la respuesta a la pregunta, se acabó el tiempo, y ahí vemos una dispersión importante en términos de la respuesta, 30 respuestas correctas, y vamos a la presentación para que Adrián y Ricardo nos cuenten un poquito de por qué razón en una inspección extraordinaria el desahogo iniciará en ese mismo momento. Adelante. Muy bien. Pues recuerden, este tipo de ejercicios es simplemente para reflexionar un poquito de cómo andamos en la actualización de este tipo de conocimientos. Y bueno, pues no tiene otra intención más que eso, hacer un ejercicio autocrítico de cómo estamos en el tema justo que estamos abordando. Sí, acuérdense que solamente hay dos tipos de inspecciones, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias pues son aquellas donde hay un plan de trabajo normalmente establecido anualmente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde nos revisan pues ya sea cualquiera de las tres rubros que nos pueden examinar de acuerdo al reglamento y a la Ley Federal del Trabajo, que son capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene y condiciones generales de trabajo. En me llega un citatorio, normalmente con por lo menos 24 horas de anticipación, y me avisan que me van a venir a revisar y me dan una lista de los documentos y de los aspectos en que va a consistir la revisión que realiza la autoridad. Sin embargo, en las inspecciones extraordinarias, en el momento en que llega el inspector a la puerta de la compañía, en ese momento nos hará saber que la intención de su visita es el desahogo de una inspección y empezará en ese momento. Por supuesto, va a tener el inspector que entregarnos un oficio, lo vamos a ver ahorita, pero es muy importante que tengamos esto en cuenta. No le podemos decir, oiga, pues que fíjese que el de recursos humanos no está, dese una vueltita a las 12 porque fue a echar su almuerzo. Oiga, pues es que quizá que el director general nos dijo pues que si venía algún inspector dijéramos que no está. Oiga, ¿por qué no? O sea, que ahorita no, pues el que está de jurídico, pues como que no le sabe. Entonces, ¿qué le parece si da una vuelta en unas 3, 4 horitas que le hablemos a los abogados de la Vega y vengan rapidísimo a atender la inspección? No, las inspecciones extraordinarias van a empezar en el momento en que el inspector se presenta a la puerta. Por eso es muy, muy importante que hoy más que nunca estemos preparados para recibir este tipo de inspecciones. Seguimos, Blania, por favor. Aquí, por favor, ayúdenme ahí en su máquina a leer cada uno de estas afirmaciones. Vayan viendo cuáles a su juicio son correctas o cuáles no. Y bueno, vamos a irlas platicando de forma muy rápida. ¿El inspector debe tener un orden de inspección? Sí. ¿Qué está sucediendo en la práctica? La autoridad federal, sin lugar a dudas, debe presentarse con un citatorio en la mano y con una orden de inspección escrita, firmada por su jefe inmediato, que es el titular de la representación federal del estado en donde se encuentra el centro de trabajo. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en algunos estados de la República? Que los inspectores de trabajo están yendo a hacer una especie de inspección, pero realmente están haciendo visitas domiciliarias de rutina. Ellos le están llamando en algunos lugares estos planes autorrevisiones amistosas, visitas de cortesía, etc. Todo este tipo de visitas, digamos, informales que está practicando la autoridad local, nuestra recomendación es que se permitan hacer siempre y cuando el inspector se identifique plenamente como funcionario público perteneciente a la Secretaría del Trabajo local o a la Dirección General de Trabajo local, y el recorrido que le demos sea un recorrido de buena fe, donde él pueda constatar las medidas sanitarias que hemos implementado en nuestro centro de trabajo. Pero esa revisión no es una inspección, es muy importante. Las inspecciones, de acuerdo al Reglamento Federal de Inspecciones Federales de Trabajo y sus sanciones, determina que todas las inspecciones de trabajo deben notificarse por escrito y deben contener todos los datos del inspector acreditado para realizar la inspección, así como de la autoridad que emite el acto administrativo que consiste en la orden de inspección.
Por lo tanto, no podemos dejar entrar a alguien que no traiga una orden de inspección y que nos diga que viene a hacer una inspección. Desafortunadamente, la delincuencia organizada ya vio esta puerta que le abren este tipo de operativos y desafortunadamente ya tenemos malas experiencias con algunos clientes donde fueron sorprendidos por un rufián que se hizo pasar por un inspector de trabajo. Por favor, siempre deben traer los inspectores federales su inspección de trabajo. ¿Qué pasa si no dejo entrar a la inspección local, al inspector local, a mi centro de trabajo? Nada. Son visitas solamente de cortesía, probablemente se va a enfadar, va a regresar a la oficina, va a pedir que le den un oficio para hacerte una inspección y entonces sí, empezará una inspección formalmente. Pero mientras no haya un oficio, no tenemos inspección. ¿La orden es suficiente para dejarlo pasar? Claro que no. Tenemos que, por favor, identificarlo. Es muy importante. Todos los oficios van a traer un teléfono y una página de internet donde ustedes van a poderse comunicar y van a poderse cerciorar de que la persona que está en la puerta de la empresa es efectivamente un inspector de trabajo que lleva facultades para ese día desahogar una inspección en su domicilio. Como se los decíamos, algún delincuente puede hacerse pasar por inspector y podemos enseñarle toda la casa de una manera incorrecta, ¿verdad? Si el inspector viene acompañado, debe comprobar que el acompañante viene comisionado. Por supuesto que sí. Desafortunadamente hemos visto que en esta época han estado haciendo uso de los muchachos que están bajo el programa de México, de Jóvenes Construyendo el Futuro, y se hacen acompañar de ellos pues como una especie de secretarios y pues para que los muchachos vayan adquiriendo cierta práctica en la materia. Pero desafortunadamente nos ha tocado en algunos casos, los menos, que estos acompañantes entran con el único fin pues de estar husmeando, de estar ahí platicando con la gente, no siempre de forma proactiva y correcta, sino asusando a que nuestros trabajadores, una vez que sean entrevistados, pues hagan manifestaciones que no necesariamente sean las que nos convienen como empresa. Entonces, preferimos, si el inspector va acompañado, pero su acompañante no está acreditado en el oficio, podemos pedirle que no ingrese junto con el inspector. No está permitido grabar la inspección con celular o con las cámaras de la empresa. Falso. La ley incluso otorga al inspector y también a nosotros como empresa en el reglamento facultades para poder grabar este tipo de conversaciones y este tipo de inspecciones. Se está haciendo una práctica común en algunos estados de la República, pues básicamente para el efecto de dejar constancia de cómo se va desarrollando la diligencia. Pero sí está permitido grabar. Oye, es que tengo un proceso que está protegido por las normas de propiedad industrial, donde yo no puedo permitir ni a él ni a nadie que grabe. Bueno, pues seguramente tiene que haber la infografía dentro del centro de trabajo que tenga estos señalamientos de no grabar y por supuesto el inspector estará obligado a cumplirlos. ¿Qué pasa si el inspector se me pone grosero, se pone agresivo, etcétera? Pues nuestra recomendación es saca tu teléfono y comiénzalo a grabar. Él no te puede pedir que no lo grabes. Ahora, es muy importante que el personal de vigilancia esté capacitado para recibir a estas inspecciones. La semana pasada tuve un cliente que nada más dejó en la puerta al señor inspector durante 2 horas, porque no tenía ningún protocolo la gente de vigilancia, que desde luego es de una empresa privada, de seguridad privada, no tenía idea de qué hacer con la petición del inspector. Y bueno, pues cuando empezó la inspección, se imaginarán el humor que tenía ya este señor, con toda razón, que lo habíamos dejado a 38 grados centígrados en la puerta de la compañía y le decíamos espéreme y espéreme. Creemos que lo más conveniente es que ustedes estén listos para que esta gente tenga un protocolo de actuación, no a través de 9 o 10 hojas de política de a quién debo de buscar cuando venga una inspección, sino a lo mejor hacerle una tarjetita o un papelito muy sencillo que lo pego en la caseta de vigilancia para que las personas que están cumpliendo esta función en la caseta, en la pluma, pues sepan efectivamente qué tienen que hacer
1, 2, 3, 4, 5 pasitos y hacer un protocolo de comunicación con ellos para que sepan cómo reaccionar, porque créanme, este es el primer gran paso en la atención del inspector que nos va a ayudar en el desahogo de la materia. Si nos ayudas a seguir, Blanca, por favor. ¿Qué tengo que hacer si la razón social que es la patrona del centro de trabajo no es a quien viene dirigido el oficio? Bueno, pues de todas formas debo entregarle la información que el inspector solicite. Sí debo entregársela. Debo hacer la aclaración en el acta de inspección que la empresa que está buscando el inspector no es la que es patrona en ese centro de trabajo. Debo de pedirle al inspector de la manera más atenta que lo deje asentado en el acta. Hay un renglón específico donde vamos a poder manifestar esta parte dentro de los formatos institucionales y es muy importante que deje asentado un inspector que la empresa que él busca no tiene trabajadores en ese centro de trabajo y que todos los colaboradores laboran para cierta razón social. Hay que pedirle que regrese con la razón social correcta, pues se lo podemos pedir, nada más que no nos va a obedecer. ¿Por qué? Porque el operativo que está ordenado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indica que en estos casos no se puede hacer un acta informativa, como normalmente sucedería en los casos de una inspección de rutina, sino que independientemente de que la razón social esté equivocada o no, el inspector tiene la obligación de practicar en ese momento la inspección. Por lo tanto, solamente se hará el señalamiento en el acta, el inspector hará una redacción que se refiera a este inciso, pero en ese mismo momento desahogará el acta de inspección. ¿Tenemos que dejar asentado eso? Por supuesto que sí, pero como les digo, tenemos que continuar desahogando nuestra inspección. Esto es muy importante por las inspecciones que van a venir después, una vez pasado toda esta coyuntura, que se refiere al tema de la tercerización. Por eso es que tenemos que tener desde ahorita muy claro y muy importante que tenemos que hacer estas aclaraciones en nuestra acta de inspección. Seguimos, por favor. Oye, Adrián, ahí sí es bueno que si llega el inspector se tenga en la entrada exactamente una hojita, una tarjetita, de que el clásico poli, que son obedientes normalmente, sepa a quién hablarle, ¿no? O sea, hacer una tarjetita con 3 teléfonos, a lo mejor el director de recursos humanos, el director de seguridad e higiene, el director de jurídico o quien la empresa lo encuentre, pero hay que tenerlo ahí para que el policía les pueda hablar y saber a quién decirle, ¿no? Y luego también, bueno, no es venta, pero a nosotros, si nos llaman, desde luego los podemos acompañar a la inspección por una vía telefónica o por un video o en un Zoom, y pues nosotros generamos inmediatamente un Zoom y estamos con ustedes para irlos llevando de la mano de qué documentos y qué se le dice y qué no se le dice, ¿no, Adrián? Que adicionalmente, Adrián, me gustaría agregar esta pregunta que nos está llegando ahorita. En la Ciudad de México, el acuerdo faculta al INVEA para aplicar medidas cautelares y las sanciones que correspondan. ¿El INVEA actúa junto con la Secretaría de Trabajo? En general se están haciendo acompañar los inspectores del trabajo por las distintas autoridades sanitarias y médicas, porque eso les da la oportunidad, aunque el reglamento general de seguridad y higiene sí da facultades de clausura, pero tendría que haber un grave daño inmediato y se están haciendo acompañar por todos los de la salud, ya sea COPEFRIS o estos, y eso les da, a lo mejor te hacen la inspección trabajo, pero te clausura algunas de estas 2 instituciones sanitarias. No sé si quieres agregar algo. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Hay que tener, efectivamente, hoy las inspecciones en algunos lugares, incluida la Ciudad de México, no están llegando solamente en el punto de vista laboral. Van acompañados de la otra autoridad por si hay que cerrar. Acuérdense que el Reglamento Federal de Inspecciones del Trabajo
le da facultades al inspector de tomar medidas cautelares respecto a no dejar pasar personas a ciertas áreas o cancelar cierto tipo de actividades dentro del centro de trabajo bajo dos condicionantes. Uno, que esté en peligro la vida de los trabajadores por una medida física de seguridad de la compañía, y dos, que esa medida precautoria tiene que ser autorizada por el director general de la Inspección Federal del Trabajo. En estos momentos, con el número de trabajo que hay, por eso es que no se están utilizando los inspectores estas medidas, y por ello van acompañados de la autoridad que sí tiene facultades de clausura administrativa inmediata. Por ello es que van acompañados para poder clausurar los centros de trabajo que estén fuera de la norma sanitaria o que no sean esenciales. Aquí vienen una serie de aspectos que vienen en los formatitos de la inspección. Cuando el inspector insiste en desahogar la inspección, aunque tú ya le explicaste que ahí no es la razón social que él busca, como ya decíamos, debemos pedirle que se anote en el acta de inspección que esa empresa no tiene trabajadores en ese domicilio. Si de todos modos te pide el inspector los documentos relacionados con la empresa que él busca, pues tenemos que decirle que esa empresa que él busca no tiene trabajadores en ese domicilio que él está visitando y que no tenemos ninguna documentación que presentarle. Cuando manifiestas esto, el formato abre en automático un rubro donde el inspector te va a pedir que acredites la relación de outsourcing o de contrato de subcontratación que tenga la empresa que él busca con la que tú dices que es el patrón. Ahí tenemos que ser muy insistentes en la respuesta que vamos a dar, porque no necesariamente tendríamos que tener una relación de outsourcing o de tercerización con la empresa que busca el inspector. Por lo tanto, siempre hay que manifestar que respecto a ese punto ignoramos cualquier relación que exista entre las empresas entre la empresa que él busca y la que estamos atendiendo. E insistirle que la única que tiene trabajadores en ese domicilio es la que resulta patrona de los trabajadores. Si de cualquier forma el inspector asienta que sí existe el contrato, pero que no se lo podemos dar o que no lo tenemos a la mano, y nosotros no dijimos eso, por favor hay que pedir que se asiente la verdad de lo que estamos diciendo y que no se ponga esa frase, porque el no tenerlo disponible significa que estamos aceptando que existe. Por eso es muy importante que si no existe o si tenemos una relación diferente a la del 15A y siguientes, y tenemos una relación que de nuestra óptica corporativamente actualiza los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, que no el 15A y siguientes, es muy importante dejarlo manifestado en esta acta, porque es lo que van a tomar como precedente para que en unos meses estemos recibiendo una inspección también extraordinaria en materia de outsourcing, ¿no? Entonces es muy importante que desde ahorita sentemos las bases de esa atención. Si podemos continuar, por favor. Muy bien, vamos a... ¿Qué información me pueden...? Perdón. Perdóname, sí. Vamos a continuar en la página www.menti.com. Vamos al siguiente capítulo de esta pregunta y básicamente, perdón, acá un segundito, vamos a intentar, la página está un poco cargada. Y efectivamente me toca a mano. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la información, como él mencionaba Adrián, que nos pueden pedir en una inspección. Muchos de ustedes han hecho preguntas que al final de la plática vamos a contestar, pero esta es una pregunta que les queremos hacer a ustedes. Si una empresa es proveedor de otra con actividad esencial, automáticamente se considera esencial, es decir, automáticamente estaría cumpliendo con esos requisitos para poder estar operando. Entonces, por favor, ayúdenos ustedes. Ya tenemos ahí cerca de 22 respuestas diciéndonos si esto es falso o verdadero. Vamos a empezar con este capítulo de empresas esenciales. Hemos recibido varias preguntas que las estaremos contestando al final de la plática. Ya tenemos cerca de 56 respuestas. Vamos a esperar unos segunditos más. Ahí vemos que se empata el verdadero y el falso. Está ganando el verdadero.
Recordemos que la pregunta es si una empresa es proveedor de otra con actividad esencial, automáticamente es esencial. Se tendría que estar dentro de la misma cadena de suministro o no. Ya tenemos cerca de 70 respuestas donde está ganando el verdadero. Me voy a regresar a la presentación. Ya tenemos 41 verdaderos y 32 falsos para que Adrián y Ricardo nos cuenten un poquito de cuándo podemos considerar si esto es verdadero o falso. Adelante, Adrián y Ricardo. Estás en mute. Perdónenme. Es absolutamente falso. Lo esencial no se transmite como la gripe. Lo esencial debemos... Y como el COVID. Sí. Lo esencial lo tenemos que acreditar cuando el inspector llegue a nuestra empresa. No podemos decir, no, pues es que fíjese que yo hago el tornillito que lleva adentro donde no se ve el respirador para salvar vidas. Yo hago el plastiquito con el que enredan el respirador para salvar vidas, porque nos decía, y creo que tiene razón, la autoridad hace un par de semanas, pues ahora resulta que todas las empresas en México fabrican un componente esencial y específico para hacer respiradores, ¿verdad? Entonces, no con que seas proveedor o indirecto de una actividad esencial, te vuelve esencial. Tienes que tener, y te lo van a pedir cuando llegue el inspector, lo primero que va a hacer es que si no eres una actividad que esté claramente señalada como esencial en los decretos que ya vimos, te va a pedir que la acredites porque estás abierto, porque estás trabajando. Para ello es muy, muy importante tener una carpeta con la evidencia de por qué resultas esencial. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un cliente que ahora, pues todo el comercio que hacía en tiendas departamentales, en tiendas propias incluso, todo lo tiene en comercio electrónico. Como ustedes saben, uno de los decretos, diferentes a los que vimos, pero también de la autoridad competente, dice que el e-commerce puede ser una actividad considerada como esencial. Pero el problema que tenía esta empresa y que tuvimos que ayudarle a armar precisamente esa carpeta es que pues ellos venden ropa de mezclilla. No tendría ningún sentido por qué estar abierto el almacén, ¿verdad? Si todas sus tiendas están cerradas. Y el comercio electrónico no lo hacen ellos a través de su página. No tienen venta electrónica directa. Sin embargo, son proveedores de los grandes almacenes, Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, todas estas tiendas que sí venden de forma electrónica y que necesitan que esta empresa esté abierta para poderle enviar la mercancía que ellos están vendiendo electrónicamente. Tienen venta a través de las páginas estas enormes de venta por internet y por lo tanto, pues si el inspector llegaba en ese momento, pues no tenían un solo documento para acreditar el comercio electrónico que estaban haciendo. Y tuvimos que juntar desde cartas, contratos. Ustedes saben que a veces la formalidad o la formalización de los actos jurídicos con este tipo de cadenas es muy simple o muy en lo económico. Por lo tanto, a veces no existen contratos como tales, sino a veces solamente cartas de inscripción a una página. Y bueno, pues eso te hace la necesidad de contar con una carpetita que no te haga estar buscando, como decíamos, dónde quedó el papelito, espéreme ahorita, es que yo lo vi en un mail, híjole, es que no está cargando mi mail, híjole, es que me quedé sin internet, espéreme, es que me quedé sin pila, sino que ya tengas tú impresos los documentos que te hacen acreditarle al inspector que estás haciendo una función esencial. Tenemos, ¿qué otra cosa nos van a revisar en estas inspecciones? Bueno, si yo ya acredité que efectivamente soy una actividad esencial o que estoy conectado de tal forma con la actividad esencial que mi participación en el mercado se vuelve indispensable, entonces el inspector va a comenzar ya con la inspección sanitaria. ¿Qué es lo primero que nos va a pedir? Todo lo relativo al cumplimiento de la NOM 30. Para todos aquellos que estaban preocupadísimos por cumplir la NOM 35 y que no se sabían las 34 anteriores, pues es tiempo de que le eche una revisadita a la NOM 30
porque es la que nos va a decir cuál es la forma de tener nuestro dictamen de seguridad y salud en el trabajo, cuál es nuestro programa de seguimiento respecto a ese dictamen y cuáles son las acciones que ha tomado la Comisión de Seguridad e Higiene, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo que tengamos en nuestra empresa, para que le den seguimiento a ese dictamen y a ese programa de salud en el trabajo. Eso es lo primero que nos van a pedir. Desde luego, nuestra acta constitutiva de la Comisión Mixta y todas las actas de trabajo y el seguimiento que se le ha dado a los trabajos de la Comisión Mixta. Nos van a pedir un protocolo de salubridad implementado en la empresa, actualizado y aprobado. Como ya veíamos, es parte de los lineamientos que hoy han estado circulando ya en medios electrónicos y que, como les comentaba yo, aún no aparecen las publicaciones oficiales, por lo menos hasta antes de comenzar con el taller, ni en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero seguramente vendrá en las siguientes horas. Yo dejé de ver la presentación, no sé ustedes. Sí, se salió, estamos en una página viéndonos nosotros, creo que hay que regresar a la presentación. Si nos ayudas, Blandia. Y parece ser que Blanca se desconectó. Vamos a avisarle. Porfa, dime en qué página, Adrián, y yo te la paso. Aquí tengo una de soporte. Perfecto, seguimos. La que sigue, por favor. La que sigue. Otra. Bueno, una anterior, por favor. Antes. Ahí estamos. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, ahí venía una actividad del menti.com. No sé si la podemos correr o seguimos. Si gustas. Oye, y a lo mejor antes de que entremos a esto, Adrián, la parte importantísima de la Comisión de Seguridad y Higiene puede ser un gran soporte para este protocolo que se está pidiendo ahora, porque acuérdense que es obligatorio que haya Comisión de Seguridad y Higiene, 1, formada, que opere. 2, importante, que haga sus recorridos y levante sus actas. Entonces, más en esta etapa de COVID, es muy importante porque hay obligación expresa en la ley a partir de la reforma del 2012. Los patrones tienen que cumplir obligatoriamente las medidas sanitarias. No es que está en la tele, no. Las tenemos que cumplir, las que se publican por la autoridad sanitaria. Está expreso en la ley y tiene 2 conceptos pues, que son importantes. Puedo rescindir un trabajador si se niega a ponerse el tapaboca, si se niega a echarse el gel, si se niega a estar a los 2 metros de distancia. Lo puedo rescindir. Hay expreso en el 47. Y o el trabajador se puede negar a ingresar a laborar o a laborar diciendo no estás cumpliendo con las medidas. Entonces sí es muy importante el trabajo, ya sea de la Comisión de Seguridad e Higiene o del sindicato, que en el 80% de las veces el sindicato es quien representa a los trabajadores en esa propia comisión. Entonces, si las teníamos por ahí guardadas, pues hay que echarlas a andar. Muy seguramente el inspector puede preguntar quiénes están, dónde están los representantes, si hay recorridos, así que junto con estos protocolos es muy importante el que se siga con la Comisión de Seguridad e Higiene. Gracias, Adrián. Sí, de hecho, el inspector nos va a pedir que traigamos al representante de la Comisión de Seguridad e Higiene. Es decir, hoy ya las comisiones ya no pueden estar solamente en una hojita y ahí pasar cada 3 meses echarnos un cafecito
y ver ahí, dar un recorrido de 20 minutos. No, hoy las comisiones tienen que estar en un papel, pues yo les diría, de prioridad frente a la situación que estamos viviendo. Yo creo que es muy, muy, muy importante que en este momento, si no tenemos nuestra comisión real de vigilancia de este tema, pues la echemos a andar, que le demos participación también a los trabajadores para que sean corresponsables, no solamente de la definición del protocolo que nos está pidiendo el gobierno, sino de que en realidad se esté cumpliendo. Como decía Ricardo, oye, si un trabajador dice que no va a usar tapabocas porque la señorita va a echar a perder su labial, o porque el señor no quiere usar la careta porque suda mucho y a él no le gusta sudar, o el señor no quiere estar a 2 metros de distancia porque él quiere estar cerquita de los demás. Oye, esa misma pregunta yo les diría, bueno, si trabajamos en una mina y el trabajador nos quiere firmar una hojita diciendo que él se hace responsable de su seguridad y de cualquier accidente que le pase, incluso de su muerte, pero que no va a usar botas porque hace mucho calor, y entonces él va a usar chanclitas de pata de gallo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diríamos? Ah, bueno, si usted me firma una carta donde dice que si se le corta un pie o si se muere, es su responsabilidad. Claro que no, ¿verdad? Eso sería una locura, porque las reglas de salubridad y de seguridad en el trabajo las pone el patrón, y el patrón es el que impone las reglas junto con la comisión mixta en las determinaciones que tomen juntos de cuáles son este tipo de medidas, que sobre todo hoy en día, pues debemos estar muy conscientes de que la gente las tiene que cumplir. Tenemos que tener, como vamos a ver ahorita más adelante, pues una serie de medidas que tienen que ir también a la información y a la capacitación del trabajador para usar estos implementos. No es simplemente decir, no, pues es que yo doy cubrebocas y hay gel en todos los baños. No, tenemos que enseñar al trabajador cómo se pone, cómo se quita el cubrebocas, cómo se pone y cómo se quita una careta, cuál es la importancia de que sepa ponerse o quitar de forma adecuada, porque incluso el quitárselo, por ejemplo, de una forma inadecuada podría llevar al contagio del virus dentro del propio, de la propia maniobra que haga el trabajador para quitarse un tapabocas, etcétera, y son las cosas que tiene que seguir nuestro protocolo. Pero quien va a resultar el más importante en este proceso va a ser precisamente la Comisión de Seguridad que tengamos en marcha dentro de nuestro centro de trabajo, que pueda ayudarnos no solamente a crear este protocolo que nos está pidiendo el gobierno, que acuérdense, lo que nos pide el gobierno es lo de menos. Hoy la sociedad civil, las empresas, hemos demostrado nuevamente que en México tenemos la capacidad para autorregularnos y cuidarnos mucho más allá de lo que el gobierno nos diga, nos imponga. Hoy hemos demostrado como empresas y como sociedad civil que somos lo suficientemente maduros para cuidarnos entre nosotros y tomar las medidas necesarias e indispensables para cuidar de nuestra integridad y la de nuestras familias. Por eso es momento de que las comisiones mixtas tengan una gran participación en esto, y no solamente, yo les diría, ir y cumplir el protocolo formal que nos está pidiendo el gobierno, sino ir más allá y ayudarle al gobierno a que todo este tipo de acciones y de elementos que podamos nosotros acercarle y ayudarle, pues nos puedan servir en nuestro centro de trabajo, pues en 2 ejes fundamentales: en que la gente esté segura y tranquila en su trabajo, y segundo, pues evitar desde luego los contagios en nuestra fuente de trabajo, que nos podría llevar a un contagio masivo de docenas o cientos de trabajadores infectados, que bueno, pues imaginarán ustedes la consecuencia terrible que pudiera tener en nuestro centro de trabajo. Pero si nosotros cuidamos que todas estas medidas vayan enfocadas a cuidar la salud de nuestros trabajadores y el cumplimiento de la norma, créanme, no van a tener ningún problema. Nuestros clientes esenciales que han estado cumpliendo con estos tipos de parámetros y que han ido más allá en las medidas, hoy han tenido un resultado extraordinario en el número de contagios que han tenido en sus empresas. Y creo que es donde tenemos que trabajar, en que no tengamos contagios masivos, simultáneos, sino que son cosas que no podemos evitar. Los contagios se van a dar, pero que se puedan dar paulatinamente, y donde nuestra gente no esté en riesgo ni su vida, ni su salud, pero sobre todo también la operatividad de nuestro centro de trabajo. Oye, Adrián, ahí tantito que tocas el tema,
nosotros tenemos la clara también convicción y criterio de que el COVID no es riesgo de trabajo. Está declarado por la Organización Mundial de la Salud, por todas las autoridades mexicanas, y no se podría acreditar porque no está plenamente relacionado con el trabajo. Por eso es importantísimo que cumplamos con todas las medidas sanitarias para que luego nos digan, bueno, sí, pero tú creaste el riesgo. Tenemos que cumplir con todas nuestras obligaciones sanitarias y después si llega el auditor del IMSS o el trabajador a querer que se llene como riesgo de trabajo, en el apartado 19 del formato hay que llenar diciendo no es riesgo de trabajo, es una enfermedad general y que pues, la califique el IMSS. Y si nos la manda calificada, pues no la agregamos a la fórmula de febrero y la peleamos, ¿no? Pero nuestra opinión clarísima es que no tiene una relación directa, no fue generada por el trabajo y por eso pues, también hay que cumplir las normas, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí recuerden que el IMSS generó una serie de criterios respecto a, digamos, entre mayor acercamiento tengas con pacientes contagiados de COVID, pues mayor el riesgo de trabajo, sobre todo en el sector salud, donde pues sí pudiera generarse esto como un riesgo de trabajo, pero incluso lo llevó más allá el IMSS y bueno, pues dice que prácticamente en cualquier empresa pudiera ser declarado esta enfermedad como una enfermedad laboral y por eso, como bien dice Ricardo, pues es muy importante que ustedes informen y capaciten a personal que llena este tipo de hojitas de formas que pide el IMSS para que por favor no se acepte que sea llenada como una enfermedad laboral, una enfermedad de trabajo y un riesgo de trabajo, porque eso va a llevar una afectación en la prima anual y bueno, pues consideramos que objetivamente pues no estamos frente a la presencia de una enfermedad de trabajo. Quizás en aquellos casos donde, bueno, pues soy un enfermero que está en contacto directo con los pacientes de COVID y resulto positivo, bueno, pues quizás ahí habría cierta lógica de clasificarlo así. Pero pues si soy un mesero y me contagié, pues es difícil que creemos que la relación causa-efecto derive de las funciones que realizaba en su centro de trabajo. Por eso es muy importante lo que dice Ricardo, no hay que permitir que se llenen las formas en este sentido. Y por último, lo que va a realizar el inspector en estas visitas es una revisión física de las instalaciones y una entrevista a nuestros trabajadores respecto al cumplimiento que se ha llevado de las medidas sanitarias. Para esto es muy importante que todos tengan en conocimiento la guía de acciones que emitió la Secretaría del Trabajo, que la pueden encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo. La última actualización que hicieron fue del 14 de abril y en ella se establecen, pues para empezar, la infografía oficial que debes utilizar en los centros de trabajo, que además está muy buena, está muy práctica, muy visual, donde tienes tú pues solamente que mandar a imprimir en el formato que tú quieras esta información y desplegarla en el centro de trabajo. Otra cosa que van a cuidar es la parte del equipo personal de protección, donde no solamente a ver que estés entregando, como les decía yo, los cubrebocas o tener gel en los baños, jabón y agua en los baños, etcétera, sino que haya una capacitación por lo menos general respecto al uso de estos implementos. Y revisará físicamente básicamente 3 áreas están revisando de nuestras empresas: el área, digamos, el patio o el piso de trabajos, la planta como tal, los baños, pues un área que están sí o sí inspeccionándonos físicamente para ver que tengan agua, que haya toallas de papel para secarte las manos, que haya jabón, que haya gel antibacterial, etcétera. Están revisando los comedores, no solamente para verificar que haya una distancia entre un trabajador y otro
mientras está tomando sus alimentos, sino cómo estás administrando al personal que está laborando en diversos horarios para que el comedor no esté lleno, sino que tengas ya un plan de trabajo donde tus trabajadores coman en diferentes horarios y que ello garantice el distanciamiento social. Y otra área que están revisando, no es necesaria desde luego, pero si la tienes, la van a revisar, son los protocolos en el transporte. Que los transportes tengan también ya sea medidas físicas de separación o medidas que lleven al distanciamiento en los trayectos, de tal forma que no pueden ir dos personas en el mismo asiento, deben todos usar cubrebocas durante los trayectos, que haya gel para subirse y después al bajarse disponible para el trabajador, etcétera, etcétera. Estos protocolos de transporte también nos los van a revisar durante la inspección sanitaria. Y algo que resulta muy importante es la entrevista a nuestros trabajadores. Recuerden que el reglamento le ordena al inspector que si lo consideran necesario puede hacer entrevistas a nuestros trabajadores. Todos los formatos de inspecciones extraordinarias tienen ese renglón, por lo tanto el inspector va a realizar diversas entrevistas. Normalmente están siendo muy rápidas y muy simples, de si lo han capacitado para usar los implementos especiales, que si cada cuánto le dan cubrebocas, cada cuánto se rellenan los recipientes de gel, etcétera, 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 que es muy importante. Por ello que ustedes trabajen mucho con la gente para estar cercanos con ellos cuando vengan este tipo de situaciones, ¿verdad? Si continuamos, por favor. Adrián, aquí comentar que también es importante que no se comparta la herramienta. O sea, algo importante que se está pidiendo en las inspecciones es que no se comparta la herramienta, que el material de trabajo lo más rápido posible no tenga tanto paso de manos. Entonces, por eso es lo importante de hacer bien el protocolo, porque hay que cuidar que no usen la misma herramienta, que no usen el mismo casco, que no usen, o sea, tratar de que la herramienta del trabajador sea de él y la pueda sanitizar, porque eso también pues tiene una importancia, ¿no? Correcto. Y es lo que nos van a revisar físicamente el inspector cuando esté en el piso de trabajo, ¿no? En el piso de la planta. Ahora, estoy por aquí de regreso. Muy bien, Blania. Qué bueno. No te escuchamos, Blania. Y no hay presentación. No te escuchamos, Blania. Bueno, síguete. Bueno, en lo que arreglan aquí la parte técnica, vamos a seguir platicando del tema, ¿no? Bueno, ya que pasó la inspección en el aspecto de seguridad e higiene en el trabajo, el protocolo que están enviando ordena al inspector que revise de forma adicional la parte de los ingresos de los trabajadores. Es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Qué estamos recomendando para esta parte? Bueno, si realmente la persona que está atendiendo la inspección puede justificar la entrega de la nómina, la entrega de recibos de pago, el SUA, y sabe específicamente cómo se componen los descuentos a los trabajadores, etcétera, hay que presentar la información de los salarios de nuestros trabajadores en el momento de la inspección. Si no los tenemos a la mano o si no tenemos una persona que sepa específicamente explicar las diferencias que pueden existir entre el SUA y la nómina o de qué van los descuentos que hacemos a nuestros trabajadores, lo que recomendamos es esa información. Tenemos 5 días naturales para presentarla. Mejor esperemos y presentémosle a la autoridad la información por escrito. Si no, preferimos no exhibirla en ese momento. Aquí, regresando a la lámina, ya veíamos qué es lo que nos van a pedir en todos estos documentos de seguridad e higiene.
el acta de constitución de la comisión mixta, los recorridos y trabajos, cumplir la NOM 30, por ahí si tienes maquinaria, montacargas, etcétera, seguramente nos van a pedir también la NOM 11 y la NOM 10 de iluminación y ruido. No, ya nos ha tocado que nos están pidiendo cómo vamos con el cumplimiento de la NOM 35. Acuérdense que ahorita vamos en la etapa de ya tener vigente nuestra política de prevención de riesgos psicosociales. Y vamos a ver también este tipo de cosas que nos revisan, como ya lo decía Ricardo, el distanciamiento de por lo menos 1,5 metros entre colaboradores, que no haya personas con síntomas evidentes de problemas respiratorios o de temperatura. Por ahí el protocolo, como lo verán o lo veremos en los siguientes días, nos va a exigir medir la temperatura a la entrada y salida de labores. Algunos de sus clientes lo están haciendo incluso antes y después de ir al comedor, porque bueno, pues es como una parte intermedia dentro de la jornada laboral que te puede servir para ver si alguno de tus trabajadores trae temperatura y no lo ha notado, y bueno, pues de ahí tomar de inmediato medidas. Y bueno, pues que si tenemos, por ejemplo, si somos parte de un comercio, pues que las filas de los clientes sean también en las cajas con la distancia señalada. Incluso seguramente los que han estado yendo a los súper han visto que hoy en día pues se han puesto ya señalizaciones en el piso donde pues a través de crucecitas vemos ahí dónde se puede estar y no se puede estar, etcétera. Y lo que decíamos, que haya disponibilidad de gel para clientes y para empleados, ¿no? Estos son, en términos generales, lo que nos van a revisar, más toda la parte que ya comentamos. Si seguimos, por favor. Oye, Adrián, aquí un poquito platicar de que en lo que es al llamado personal vulnerable, desde mi punto de vista es el nombrado por diario oficial el 24 de marzo. Ese es el personal vulnerable. Correcto. Y luego vino una corrección donde a partir del día 31 de marzo, en el decreto del 31 de marzo, se redujo la edad. Primeramente se dijo que eran mayores de 65 años, después se redujo a menores de 60. Es importante que también el inspector va a preguntar si tenemos personal vulnerable laborando. Creo que eso sería muy grave. Hay que tratar de no tener personal vulnerable, porque eso sí, a partir de esta nueva realidad que está presentando el gobierno, sí por lo menos en los semáforos rojos y amarillo, está clarísimo que el personal vulnerable debe de seguir sin trabajar, y entonces no sería correcto que tengamos gente laborando. Nuestra opinión sigue siendo que la obligación de pagar salario era 1 mes, la otra pues que la pague el Seguro Social, o hemos estructurado varios esquemas, les damos vacaciones, por lo menos les pagamos una parte del salario. Acuérdense que podemos pactar reducir el salario. El salario es posible reducirlo, se puede llegar a acuerdos individuales, acuerdos colectivos, pero siempre será por acuerdo. Yo no puedo unilateralmente reducir el salario de ningún trabajador. Puedo sacarle la voluntad vía una carta, vía un convenio, hasta por un mail, porque ya la nueva Ley Federal del Trabajo autoriza los mails, pero tengo que tener un acuerdo. Entonces, importante, yo creo que no tener personal de los llamados vulnerables. Hay que acreditar que sean vulnerables, hay que pedirle su certificado pues, médico, hay que pedirle su certificación, porque pues, cualquiera puede decir, oye, pues yo tengo hipertensión, bueno, pues acredítamela, ¿no? Porque no es nada más que no vayan a laborar. Pero, por otro lado, pues ojo con el salario, no los estamos invitando a no pagar, pero bueno, pues nada más y nada menos
Entre abril y marzo tenemos 700,000 personas que han perdido el trabajo. Eso es lo oficial en el IMSS, más todos aquellos a los que por no tener contrato de trabajo les dijeron gracias muchachos, o eran freelance, pues estamos en 1,000,000 de personas. Entonces no está fácil, la pandemia es económica y la pandemia es de salud, y pues yo puedo pactar con mi trabajador el que no vaya a trabajar y a lo mejor darle el salario mínimo, o pues ni modo decirle no te puedo seguir pagando. Y acuérdense que tenemos la posibilidad de que los podemos dar de baja en el IMSS usando la ventana de no necesariamente darle terminar la relación de trabajo, pero lo puedo dar de baja del IMSS por ausentismo y dejar de pagar las cuotas porque no voy a pagar salario. Ahora sí, Adrián, perdón el comentario. No, y ahí es muy importante, efectivamente, lo que dice es la contradicción. Acuérdense que el concepto de personal vulnerable no existe. Es un concepto jurídico que no existe en ninguna norma, en ninguna ley, en ninguna norma oficial mexicana. Es un concepto político que decidió establecer el gobierno para esta contingencia sanitaria que estamos viviendo. Como bien dice Ricardo, el primer acuerdo decía los menores de 65, hay uno posterior que dice los menores de 60. Nosotros lo que le estamos recomendando es, pues no se la jueguen, a que el inspector llegue y pues busque a los de 62 y a los de 61, pues nuestra recomendación es que no los tengan ahí. Desde luego, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, pues no tendrían por qué estar en las instalaciones. Y bueno, pues ya de ahí viene una serie de personas con ciertas enfermedades que establecen los decretos, que por supuesto podemos pedirle al IMSS que les entregue su incapacidad con la finalidad de pues no estarle pagando a nosotros su ingreso, ya que pues no hay una fecha definida de cuándo el personal vulnerable tiene que regresar a trabajar. Por lo tanto, pues no podemos continuar en la indefinición y seguir pagando, salvo que, bueno, las finanzas de la empresa nos lo permitan. Pero si tenemos alguna dificultad en ese sentido, pues el IMSS tiene que hacerse cargo de esas incapacidades. Acuérdense, el IMSS abrió incluso la posibilidad de que todas estas personas con diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, cardíacos, que son gente que además ya vienen tomando los servicios de la seguridad social, es decir, no es que yo ya pasado mañana me vuelva diabético y quiera que el IMSS me incapacite, ¿verdad? Sino que son personas que ya tienen un expediente dentro del propio IMSS, en sus clínicas, donde les toca su atención. Y bueno, bajo estas circunstancias es muy sencillo que vía telefónica el IMSS les otorgue las incapacidades y las envíen vía electrónica, puesto que la gente ya tiene un historial y un expediente médico que avala su enfermedad. Por eso no hemos visto que exista ningún problema en ese sentido. Manden, Aña. Perdón, mamá, que te interrumpa. No, se escucha muy mal, Blanja. Blanja, no te oyes y en donde te vemos tienes apagado el micrófono. Una pregunta que tiene en el chat ahorita refiere al tema de la incapacidad del IMSS. No creo que pueda aclarar que no necesariamente todo es mejor si no tengo sonido. No, dale adelante porque no se escucha. Ahí te escuchamos. Hola. Pero bueno, seguimos con la presentación. ¿Me si quieren. escuchan ahí? ¿Escuchan? Sí te escuchamos, Blanja. Ahí ya te escuchamos. Oye, mientras Blanja logra regresar, sí hay que aclarar que los municipios con semáforo verde, que ayer salió, son los municipios de La Esperanza y donde yo ya me fui a comprar unas tierritas, ahí sí pueden ya empezar a laborar los vulnerables. Entonces, los vulnerables en el semáforo verde, que ya se salieron ayer
municipios, que son 200 y algo, pueden regresar los vulnerables. En el amarillo pueden regresar con muchas precauciones, y en el naranja y el rojo pues no. Pero ojo con que creo que es importante que en el semáforo rojo no labore nadie. Es muy importante quitar a los vulnerables. Nosotros creo que el vulnerable podría ir al IMSS a pedir su incapacidad, como lo dice Adrián, porque pues oye, tú gobierno estás diciendo que están incapacitados, yo pago una cuota al IMSS, pues tú dale, para eso pago la altísima prima de la rama de seguros de enfermedades y maternidad. No sé si quieres seguir, sí, Adrián. Por ahí. Sí, por ahí nos preguntaban, oye, si está embarazada 3 meses, no, pues si está embarazada, está embarazada. No, no hay medio embarazadas, ¿verdad? Entonces, si está embarazada, es personal vulnerable. Claro, pero lo tienen que acreditar, todo. Claro. El patrón no puede adivinar si está embarazada. Bueno, sigamos, Adrián. O a lo mejor sí, pero... Sigamos. Correcto. Ya estamos ahí ya casi en el límite de la hora, entonces vamos a apurarnos ya con la parte final, por favor. ¿Podemos cambiar la lámina? Muy bien. Aquí vamos a ver otra de estas actividades que habíamos preparado, que nos traicionó el internet de Blanja, que está desde allá, desde la hermosa Colombia, y bueno, pues como no tienen Telmex, pues, ya falla mal las cosas, ¿no? Vamos a ir viendo estos enunciados. El acta de inspección es confidencial y solo el inspector tiene acceso a ella, pues es falso. Ustedes saben, los que han estado en una inspección, que durante todo el tiempo el inspector va llenando su acta enfrente de nosotros. Incluso el reglamento nos obliga a darle un espacio donde él se sienta cómodo y donde tenga acceso a incluso una computadora y una impresora. Nos obliga el reglamento a tenerlo disponible para nuestro inspector. Tenemos derecho a leer y a revisar todo lo que se anote en el acta, desde luego que sí. Oye, si no estoy de acuerdo, ¿la debo firmar? Bueno, pues depende. Si no estoy de acuerdo, pero es la verdad, pues la tenemos que firmar, ¿verdad? Si no estoy de acuerdo, pero dice mentiras, entonces tenemos que pedir al inspector que la aclare. El inspector puede dejar algún campo vacío y después, cuando reciba la información, la podemos enviar. No, todos los campos deben ser llenados por el inspector. Puede ser que la manifestación que hagamos, por ejemplo, lo que explicamos en el caso del salario sea, pues en este momento, al tratarse de información personal, confidencial y sensible, pues yo no tengo los recibos de pago de los trabajadores y se los haremos llegar. Eso es lo que tendrá que asentar el inspector en el acta, pero no puede dejar vacíos los campos. Si algo no queda completamente claro, se puede aclarar posteriormente. Sí, tenemos 5 días naturales para acudir frente a la autoridad, perdón, mis 5 días hábiles, para acudir frente a la autoridad y manifestar lo que nuestro derecho corresponda. Si ya fue revisada y validada, debe ser firmada, por favor, en todas sus hojas. No dejen una hoja sin firmar. Ay, es que me da un poquito de flojera, pues son como 20 hojas. Oye, pues son 20 hojas, son 20 firmas. No pasa nada. La empresa pone la pluma, no te preocupes. Pero por favor, fírmanos todas las hojas del acta. Es muy importante para evitar suspicacias y para evitar que después resulte que nos cambiaron 1 o 2 hojitas. Ya nos ha pasado y por eso la recomendación es, por favor, firmen todas las hojas. El acta original se la lleva el inspector, nosotros nos quedamos copia. Efectivamente, él se va a llevar una original, pero si nosotros le pedimos que nos deje una firmada por él, tiene la obligación de hacerlo. El acta no constituye un elemento probatorio para aplicar multas o medidas precautorias. El acta por sí misma no. Lo que dice el acta sí. Por eso es muy importante que revisemos lo que dijo el inspector en el acta antes de firmarla. Y si tenemos que pedirle que haga algún cambio, tenemos que pedírselo de que firmemos. Debemos guardar bajo llave el acta y no compartírselo con nadie. Error, por favor.
así como tengo un protocolo para el señor de la puerta, debo tener un protocolo para el envío de las actas. Debo decir, en cuanto termine el acta, la debo escanear y mandársela a Juan, Pedro, María, Toño. Y debo mandarlo inmediatamente. Ya sabemos que nosotros los mexicanos, pues esas palabras de ahora, ahorita, inmediatamente o luego, pues resultan en el espacio de tiempo real, pues realmente larguísimas. Entonces, por favor, pongan reglas claras de cuántas horas, yo les diría, tiene quien atendió una inspección para enviársela ya sea a jurídico, a relaciones laborales, a la dirección de la planta, etcétera, para que tengamos tiempo de reaccionar en los 5 días. Oye, Adrián, a los abogados para que los defendamos, se te olvida decirnos. No, bueno, esa era la última parte. Bueno, y di cuántos días hay para contestar y la defensa. Solamente son 5 días, lo insisto, y tenemos que comparecer dentro de ese tiempo, hacer cualquier aclaración o ofrecer cualquier prueba. A ver, aquí quiero señalar algo aquí, Adrián, aunque parezca un poco anuncio, pero ya nos han tocado desafortunadamente varias clausuras. Muy importante, si no soy esencial, me van a clausurar. Como decía Adrián, desgraciadamente todo el mundo se está sintiendo esencial, hasta los que venden cervezas, que me parece que no es esencial. Tienen que tener paciencia, ¿no? Pero si soy no esencial, me van a clausurar. Si estoy en duda, ya lo decimos abiertamente con Adrián, hemos logrado ayudar a varios clientes que estaban con la clausura, uno, o que no sucediera la clausura o que la levantaran. Aquí hemos estado trabajando, afortunadamente, y quiero decirlo abierto, el director de inspección, que hoy se llama director de trabajo digno, es un señor decentísimo, que entiende perfectamente bien y afortunadamente nos ha abierto la puerta para si hay algún error del inspector o si la interpretación del inspector no es la adecuada, Villafranca se llamaba, Adrián, un señor súper decente, y sí. Por lo menos los inspectores, aunque vayan en el plan que vayan, hasta ahorita no nos han tocado actos de corrupción, lo quiero decir abiertamente. Nos han permitido gestionar y hemos logrado levantar varias clausuras. Entonces, no estoy haciendo venta en la oficina, pero si algo se les ofrece, que a través de AMEDIR nos apoyemos, los apoyamos y podemos lograr o que no los clausuren o que no se considere, se levante la clausura. Porque si no son esenciales o no están cumpliendo los protocolos, viene la clausura, hay que cumplir y estamos ahí a sus órdenes. Muy importante, las no esenciales, no se la jueguen. Si se creen esenciales, mejor hagan una consulta, tengan su carpeta, pídanle hoy, a lo mejor son cadena de alguna actividad esencial, pidan cartas, pidan documentos, pero acredítenlo, porque sí, como dice Adrián, hemos visto varias clausuras, algunas las hemos podido levantar y otras, pues desgraciadamente por abusivos, ahí siguen operando, ¿no? Perdón, Adrián. Y el problema mayor no es la clausura, el problema es la reapertura. La autoridad que tiene facultades de clausura inmediata es la autoridad sanitaria, en este caso en el aspecto federal la COFEPRIS. Entonces, si llega la COFEPRIS y te clausura la COFEPRIS, pues no tienes manera de defenderte. Cualquier recurso que tengas que interponer en contra de la clausura, no lo vas a poder hacer. En este momento están cerradas las autoridades administrativas y también las judiciales, salvo amparos para emergencia. En este caso no hemos visto ninguno que prospere bajo esta figura. Por lo tanto, no te puedes defender, no puedes hacer nada en contra de la clausura hasta una vez retomar las actividades propias de la autoridad administrativa y al recurso, ya sea el de la ley específica
o al juicio de nulidad, y una vez resuelto ir al amparo. Por eso es que es tan importante que no te clausuren, que tengas todo en regla para que no te puedan cerrar, porque si te cierran no hay cómo hoy en día tener los medios jurídicos para reabrir. Por eso es tan importante que no clausuren. Como decía Ricardo, si no es esencial, nuestro consejo es solito cierra. La autoridad laboral está muy flexible en ese aspecto, donde si vieron que no eres esencial, te van a pedir de la manera más atenta que cierres inmediatamente la operación. Nos ha tocado que incluso si le pides unas horas para sacar las computadoras, los servidores, algún material indispensable para tenerlo fuera del centro de trabajo, te lo permiten, pero siempre y cuando voluntariamente cierres. Si tú deseas no cerrar, la consecuencia será que le den vista a la autoridad sanitaria y entonces sí la autoridad sanitaria acuda y te clausuren de inmediato. Oye, aquí a lo mejor vale la pena comentar el caso de Electra. Digo, sí, que no es nuestro cliente. Electra decidió seguir operando diciendo que era una actividad esencial. Se fueron al amparo, lograron una suspensión, pero exclusivamente por su actividad financiera. O sea, acuérdense que allá adentro tienen el banco y les dijeron nada puede operar salvo la actividad financiera, en lo cual, bueno, pues con el poder que tiene ese grupo han seguido operando en algunas áreas, pero sí nos parece que además de todo pues hay que tener conciencia, ¿no? Está el país en grave riesgo sanitario. Ayer fue el peor día y bueno, creo que van a seguir, entonces tenemos que tener paciencia, ni modo. Estas tres actividades, automotriz, bueno, autotransportes, construcción y minería, pues es mucho por la presión de Estados Unidos. Claro. Pero la verdad es que nosotros vamos un paso atrás de la pandemia de Estados Unidos y puede ser peligrosísimo que se reabra y vamos a tener un contagiadero horrible y muchos muertos. Entonces hay que apoyar, ni modo, es un momento de solidaridad, pero pues tenemos que voltear a ver, ojalá el gobierno, que ya es claro que el gobierno no va a acceder en apoyos, pero pues aquí viene la conciencia ciudadana. Claro, y yo les diría, hemos tenido muy buena experiencia con las inspecciones, con la forma y como nos están pidiendo las cosas, pero bueno, apóyense con llamadas. Ustedes pueden hacerle llamadas a sus abogados, tanto a los internos como a los externos. Pueden hacer videollamadas para que las inspecciones se desahoguen con la asesoría jurídica de su abogado. ¿Ana Medir? Sí, claro, con la Medir. Si el inspector pone una cosa que tú no dijiste, etcétera, les repetimos, por favor, grábenlo. Es parte de lo que podemos acreditar dentro de los 5 días siguientes. En la experiencia que hemos tenido en este operativo no ha sucedido, pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Pero si pasa, por favor, grábalo y tenemos los 5 días siguientes para, dentro del expediente de la inspección, acreditar y ofrecer las pruebas contundentes para desacreditar lo que el inspector puso en su acta, si es que no fuera de acuerdo a lo que pasó en la realidad, ¿no? Y pues insistirles, esta serie de temas son para que cumplas. Si eres no esencial, nuestra recomendación seguirá siendo, por favor, cierra, por favor, no pongas en peligro la fuente de trabajo, porque si en este momento te clausura la COFEPRIS, te va a tomar muchos meses poder reabrir el centro laboral. Y quizás no valga la pena tomar ese riesgo. Nos pasó con un cliente hace un par de semanas, donde el director general dio la instrucción de que el corporativo estuviera funcionando, ya no los 700 que normalmente van a trabajar, sino a través de un grupo de 50 personas. ¿Por qué 50 y no 40? Pues porque él quiso. Y llegó efectivamente la inspección y tuvieron que aceptar cerrar voluntariamente y no pasó a mayores. Pero si él hubiera insistido en la necesidad de tener abierto un lugar donde no era necesario, porque todos esos trabajadores podían usar el teletrabajo o el home office, como se conoce comúnmente, para poder realizar las labores,
y hubiera insistido en no cerrar, pues la COFEPRIS hubiera acudido junto con un Ministerio Público Federal, con la Guardia Nacional o con la Policía Federal a clausurar tu centro de trabajo. Y la diferencia es que en el momento que se ordenara la reapertura, tú no ibas a poder abrir hasta terminar un proceso administrativo larguísimo, de meses por lo menos, para poder reabrir tus oficinas. Entonces, es muy importante que lo tengan en consideración. Ojo con los que abren la oficina y, no, pues es que el director de finanzas no entiende que no tiene que venir, tiene 70 años, diabético, ya le cortaron un pie por la diabetes, pero es bien terco, entonces quiere venir siempre y hace venir a su secretaria, hace venir a las 3 de contabilidad, a los 2 señores que le ayudan, al chofer y a otros 4. Y ahí están todos los días porque él dice que no cree, que el COVID es una historia de los extraterrestres y que es algo para hacer elecciones. Entonces que no quiere, que él tampoco vacuna a sus hijos ni a sus perros. Oye, espérame, no es que el señor quiera o no quiera, es que el patrón manda. Y si hay una inspección y ven que ese señor está ahí trabajando, te van a clausurar. Y para reabrir, te apuesto que ya no va a estar el señor de finanzas porque ya lo vamos a ver corrido en la firma. Pero el problema es qué vas a hacer para reabrir ese centro de trabajo una vez se toman las actividades, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, por favor, pongan orden, pongan disciplina, que sus ejecutivos del más alto nivel, tristemente, hemos visto que son los que más desobedecen. Y por favor, sé que es complicado, sé que es difícil hacer que nuestro jefe nos escuche, nos entienda, pero traten de hacerlo pues, de una forma muy amable, y si no, pues nos hablan y Ricardo y yo hablamos con ellos. No sé si podamos continuar, por favor, con la presentación. Muy bien, vamos a ver brevemente cómo estamos sugiriendo. Desde luego esto se hizo bajo el entendido de que estos sistemas o estos lineamientos y protocolos que se van a anunciar seguramente el día de hoy ya de forma oficial, aunque como les insisto ya están circulando diversos documentos que los contienen, pero que bueno, estamos esperando las publicaciones oficiales, pues, pero ¿cuáles son los aspectos que creemos debemos cuidar para la apertura? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Blanca, ¿ya nos escuchas? Déjame ver si ahí me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Esta es tuya. Qué bueno que lo logré. Bueno, pues muchas gracias. Básicamente, como bien lo comenta Adrián, la estrategia de retorno, desde nuestro punto de vista, tiene 4 elementos claves que están enfocados tanto en la prevención como en la contención. Ya Ricardo y Adrián han comentado cuál ha sido la estrategia y cuál es el lineamiento que recibimos de parte del gobierno para este retorno, pero aquí sencillamente nosotros queremos resumir 4 puntos que son claves. El primero tiene que ver con el servicio médico. Más allá de todos los protocolos que seguramente ustedes tienen activos en sus lugares de trabajo, que van a activar con la reapertura, uno de los elementos que nos hemos encontrado clave es la atención del mismo servicio médico. Es decir, estos profesionales de la salud que han estado expuestos o van a estar expuestos a trabajadores que probablemente puedan estar contagiados, vamos a tener que definir un protocolo para estar todo el tiempo verificando que sus condiciones de salud sean adecuadas y, por supuesto, haciendo también toda la contención del caso. En términos de elementos de protección, no lo voy a repetir porque ya lo comentamos anteriormente, pero sin embargo, uno de los elementos que hemos identificado fundamental en este proceso es el de definir protocolos avalados por las comisiones mixtas del uso de estos elementos de protección, es decir, cómo realmente los trabajadores, porque a veces asumimos que tanto tiempo con las mascaritas de la cara, los cubrebocas, los guantes o las caretas, la gente ya los debería saber utilizar. Se van a llevar ustedes una sorpresa cuando identifiquemos, por ejemplo, que la gente se los sabe poner, pero no se los sabe quitar. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que trabajar para capacitar a nuestros trabajadores en términos del manejo de los elementos de protección. Otro punto que hemos comentado es la administración de turnos. Ya ustedes saben que hay una restricción tanto en el transporte de personal como en las plantas, donde tenemos que considerar que no podemos tener trabajadores cerca y que incluso en algunos casos se recomienda
una ocupación entre el 30 y el 50% como máximo de los transportes de personal, o en los casos donde operamos en una planta tenemos un 30 o 50% también de recomendación en términos de asistencia de gente. Para lograr esto, y dado que probablemente la demanda de algunos de nuestros productos no es tan alta todavía, la consideración que estamos haciendo es establecer una administración de turnos flexible que permita reducir la cantidad de personas que están físicamente en los centros de trabajo o en las plantas en su momento. Y finalmente el cuarto punto, que tiene que ver con la comunicación. Como lo comentábamos al principio, desafortunadamente el tener personas que ya van a estar viniendo a laborar a los centros de trabajo va a aumentar la posibilidad de contagio. Nuestra recomendación, y tenemos también una guía para hacer este proceso, es contar con un protocolo previo, tenerlo definido, tenerlo establecido en términos de cómo comunicar un contagio o un fallecimiento desafortunado de alguno de nuestros trabajadores. En ese sentido, también parte de la experiencia con las empresas que hemos estado trabajando, primero que todo tiene que ver con comunicar la realidad. En ningún momento podemos ocultar que el fallecimiento o el contagio de algunos de nuestros trabajadores se debió a esta pandemia, y es importante que lo hagamos. En esa transparencia creo que vamos a poder conseguir más confianza de la gente, pero por supuesto el protocolo que nosotros estamos recomendando está hecho para evitar que haya pánico dentro de las instalaciones y que al final todo el mundo quiera salir corriendo. Entonces, en ese sentido, también una de las recomendaciones que hemos visto importantes es la de verificar con los seguros médicos, de gastos médicos mayores, o los seguros funerarios, también en estos casos, que estén aplicando su, digamos, el respaldo del trabajador con causal de COVID, porque también nos hemos encontrado en algunos casos donde desafortunadamente por la falta de claridad no tenemos la asistencia de estos seguros en el momento necesario. Si nos vamos a la siguiente, por favor, por ahí tenemos, creo, un micrófono abierto. Aquí estoy. En el siguiente slide vamos a ver un poco las recomendaciones de regreso al trabajo. Adelante. Sí, muy bien. Esto, pues simplemente lo hemos tomado de las experiencias internacionales y de la opinión de varios expertos de recursos humanos y de salud en el trabajo. Y pues lo que estamos recomendando en general es establecer un comité para el retorno al trabajo donde involucremos a las áreas, donde involucremos a los trabajadores, para ver que juntos podamos hacer un mejor plan para cada centro de trabajo, determinar qué trabajadores se van incorporando en las etapas de reapertura, establecer o reforzar medidas de no discriminación a contagiados y los protocolos de comunicación que ya nos hablaba Blania, y la vigilancia estrecha de las incapacidades temporales para el trabajo derivados de los contagios de COVID. Esto lo organizamos en 3 etapas, como pueden ver en la laminita. La primera, pues, es el plan de trabajo con los diagnósticos que podamos hacer dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro centro de trabajo, con la serie de medidas tanto administrativas como físicas de instalación de estos paneles que ahora están por todos lados, estos acrílicos que vemos que separan a las personas, que separan hoy al cajero del cliente en el supermercado. Ese ejemplo me gusta mucho porque yo creo que todos los hemos visto. La etapa 2, donde ya viene la parte del retorno y quién sí puede retornar y quién no. Ahí estamos dejando, por supuesto, hasta la última etapa a toda la gente considerada como vulnerable, y bueno, toda la promoción y la capacitación que tenemos que hacer de nuestra gente para que esté siguiendo estas medidas, que si de por sí ya las medidas de seguridad normales nos cuestan trabajo, que usen guantes, que usen casco, que usen lentes, que usen botas, pues ya se imaginarán el reto titánico que nos va a tocar como recursos humanos para que nuestra gente esté siguiendo, además de todo ese equipo personal de protección, pues ahora adicional para cuidar y resguardar su salud. Y aquí la recomendación más importante, perdóname, que quisiéramos hacer, pasando también al siguiente slide final, es establezcan un comité de retorno al trabajo integrando a los mismos trabajadores, es decir, démosles a ellos participación para que puedan también verificar, dar ideas,
plantear ellos mismos comportamientos seguros. Creo que el hecho de que los incluyamos en la participación nos va a servir muchísimo para que se vuelva una cultura. Y finalmente, como lo comentaba Adrián, hemos estado en contacto con las oficinas de la Alianza de diferentes países, especialmente en Latinoamérica, y aquí les resumimos algunas de las prácticas más importantes y de los puntos focales que cada uno de estos países ha estado desarrollando. Recordemos que en cada país las regulaciones han sido distintas, hemos tenido países de mucho mayor control como Chile o Colombia, por ejemplo, y países donde tenemos, digamos, regulaciones un poquito más abiertas, pero aquí les queremos compartir algunos de los puntos más importantes que se han mencionado en el plan de retorno al trabajo. Sin duda alguna, que el trabajo informal va a ser uno de los elementos que vamos a tener que considerar. Cerca del 60% de los trabajos en todos los países de Latinoamérica cuentan con este tipo de característica de informalidad, y esto va a afectar la economía de manera directa porque seguramente va a afectar el ingreso de una población muy importante, y esto puede impactar también los ingresos de las empresas. Bueno, ya perdimos a Blanya, pero bueno, siguiendo con lo que nos estaba explicando. Se va a reactivar al mismo ritmo en que se va a reactivar las finanzas, y por esa razón pues vamos a tener que establecer mecanismos flexibles para poder compensar esos resultados, esa falta de recursos que vamos a tener. Tercer elemento tiene que ver con el trabajo remoto. Definitivamente un desafío que vamos a seguir manejando. En todos los países de Latinoamérica se reporta como un tema que va a continuar, se va a establecer como una cultura. Finalmente, los temas de gestión por producto. Y finalmente, un punto que comentaba Adrián, muy importante, que es la gestión del miedo y la incertidumbre. Nuestra gente va a tener miedo de regresar, nuestra gente va a tener miedo de salir de sus casas, y por esta razón nosotros también recomendamos mantener estos protocolos de comunicación y conexión con la gente, no solamente en los temas de salubridad, sino también en los temas emocionales y de compromiso, porque seguramente vamos a tener una afectación en ese sentido. Muy bien, Adrián, con esto hemos concluido la temática. Nos quedan muy pocos segundos o minutos para contestar las preguntas. Yo te devuelvo el micrófono para que podamos hacer un poco el cierre del taller. Muy bien, Blanya, muchas gracias. Que por ahí la gente de Amedir, no sé si me ayuda, ya estamos súper pasados de tiempo, pero oye, a ver, Adrián, ¿podemos contestar las preguntas que hay o cómo le hacemos? Que muchas se contestaron en el camino, las fuimos contestando con Blanya. Hay aquí una muy importante, que si vamos a dejar la presentación, desde luego la vamos a dejar la presentación. Y bueno, pedirle a Mauricio y Alonso que si hay preguntas, con todo gusto nos las manden y las contestamos vía mail. Yo correcto, creo que agradecerle, creo que es lo mejor. Agradecerle a nuestros queridos amigos de Amedir el tiempo, a todos los participantes, como decías tú al inicio, Adrián, que todos estén muy bien, y con todo gusto, si nos mandan las preguntas, querido Mauricio y Alonso, las contestamos, se las mandamos a ustedes. Correcto, Ricardo, es lo que vamos a hacer, es lo mejor, en función del tiempo. A todos los participantes, independientemente de que algunas fueron contestadas en el camino de la presentación, les vamos a mandar, ya estamos recopilando todas sus preguntas para mandárselas al doctor Martínez, a Blanca, a Adrián, van a ayudarnos respondiéndolas para hacérselas llegar. Por ahora, muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado y haberse integrado a este grupo, y muchas gracias, Blanya, desde Colombia, Adrián, y como siempre, doctor Ricardo Martínez, un placer contar con tu apoyo. Gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.